de formas farmacéuticas y vías de administración, sin entrar en mucho detalle técnico de cómo se fabrican o cómo se hacen, sino pensando, piensen ustedes cuando las vayamos viendo, cómo pueden ayudar o no. La idea es que entendamos cómo nos pueden ayudar en la terapia farmacológica, que no son un simple vehículo del fármaco, sino que también cómo, cuando se comparan una versus la otra para tomar la decisión de utilizarla, o si las puedo comparar, o la pregunta que alguna vez alguien le habrá hecho, ¿y puedo cambiar el medicamento? ¿Puedo tomar el más barato? Que tengo que comprar este que cuesta 40 lucas, pero si hay uno que cuesta 5 o 10 mil pesos, ¿puedo tomar ese? Entonces, hay ciertas respuestas que uno podría incluso dar más o menos rápido, o por qué están estos bioequivalentes y esta franja amarilla en las cajas, digamos, sin salir, no vamos, eso van a tener un curso de biofarmacia y farmacocinética donde van a ver mucho más detalle estas cosas, pero ya por lo menos ir entendiendo y incluso poder ya opinar quizás en algunos casos. Entonces, vamos ahora a esta segunda parte. La clase termina a las 10, vamos a tratar, a las 11 vamos a tratar de terminar un poquito antes porque tienen que irse muchos a la otra clase. Y también empieza a las 11, eso no hay receso entre medio. Ok, entonces, habíamos quedado aquí en esta diapositiva donde tenemos que lo primero de este esquema de toda terapia farmacológica es que necesitamos una forma de llevar el medicamento hacia el organismo. Por lo tanto, necesitamos de la forma farmacéutica. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a un laboratorio de investigación o de pesar. En técnica laboratorio vieron pesada y todo eso. Digamos, si uno mira, por ejemplo, hay medicamentos en que la dosis es 50 microgramos. No hay ninguna balanza que pese 50 microgramos. Pesan de 1 miligramo, medio miligramo con mucho cariño y bien protegida la balanza para que no tenga interferencias. Podríamos pesar en el laboratorio nosotros, que son de las más en los laboratorios de investigación que generalmente uno dispone. Entonces, y si uno pesa incluso 100 miligramos, no hay cómo manejarlo y por lo tanto le tengo que dar una estructura física manipulable por las personas para que podamos llevar el principio activo, y de ahí entonces aparecen todas las formas farmacéuticas, que tenemos muchas, que nos van a dar el primer puntapié inicial de la administración del fármaco. Obviamente esto ya fue aprobado, pasó por estudios clínicos, se aprobó, estamos comercializados y ahora entonces tenemos que tener las formas farmacéuticas y la administramos. Lo primero, bueno, recordar siempre que cada principio activo tiene un nombre químico, que de ese nombre químico se deriva su sobrenombre. Digamos, hay una estructura para denominarlos, pero nosotros ya a la altura del uso de los fármacos ya perdemos el nombre químico, sin dejar de tener siempre en cuenta que es una estructura química. Tiene su nombre genérico o denominación común internacional. En este caso, el ejemplo que se le mencionaba es la meperidina, que es un derivado de los opioides, y que además tiene un nombre comercial, en este caso Demerol. Podría tener otro, podría comercializarse bajo otra marca, incluso como es genérico si fuera posible. Y dentro de la marca existe una serie aquí salen comprimidos, ampollas de un solo uso, frascos inyectables de multidosis, jeringas prellenadas. Pueden haber distintas formas farmacéuticas y la elección de la forma farmacéutica, no todo se formula en todas las formas farmacéuticas. Primero, ¿para qué lo quiero usar? ¿Para qué tipo de terapia es? ¿La necesitaré en inyectable? Generalmente parten en algunas formas farmacéuticas y después, dependiendo de las necesidades, se formulan en otras, o dependiendo de la capacidad, a veces la necesidad existe, pero no hay capacidad físico-química, de estabilidad físico-química del principio activo para que se produzca
se pueda formular en esa forma farmacéutica. Lo que yo les mencionaba del paracetamol, hasta hace 10, 12 años, no se podía formular endovenoso, para administración endovenosa. Y hoy en día también, por ejemplo, en pediátrico, hay fármacos que al final se tienen que mandar a recetario magistral, es decir, que el comprimido lo rompen, lo fraccionan, lo vuelven a dividir en unos sobrecitos, y se da para las dosis pediátricas, porque no está formulado en dosis pediátricas, etc. Ahora, obviamente, bueno, tenemos la familia, lo que ya habíamos mencionado, por mecanismos de acción, yo les mencionaba, beta bloqueadores, por ejemplo, antagonistas calcio, inhibidores de la ECA, son todos antihipertensivos, pertenecen a esta clasificación de efecto terapéutico. Y cada fármaco, principio activo o formulación que hay, tiene un nombre, pertenece a una familia química, tiene un mecanismo de acción, tiene indicaciones, y aquí es súper relevante, solo el médico prescribe. Nosotros como químicos farmacéuticos orientamos en la prescripción al equipo médico y orientamos a la población en el uso, en el buen uso, pero no prescribimos medicamentos. Por ley no podemos hacerlo, y puede tener consecuencias legales si así lo hacemos y ocurre un problema sobre todo. Y solo se puede indicar para lo que está aprobado en el Instituto de Salud Pública en el caso de Chile. Es decir, por ejemplo, volviendo al caso de la clorfenamina, que da sueño, uno podría decir, bueno, entonces, ¿sabes que no puedo dormir? Tómate una clorfenamina en la noche. Pero eso podría ser una indicación, en este caso queda como casi coloquial, porque no se puede indicar para inductor del sueño o para relajarse y dormir más, porque no está aprobado por el ISP. No está, la verdad, no está aprobado por ninguno, en ninguna parte se prescribe para clorfenamina. Entonces, para que se pueda prescribir, tiene que estar aprobado ese uso en los organismos reguladores del país. Un fármaco puede ir aumentando sus indicaciones de uso, pero para cada indicación de uso tiene que haber una presentación legal formal al ISP, tiene que tener los estudios clínicos para ese uso, también que den cuenta de que sirve. Entonces, por ejemplo, la aspirina la podemos utilizar como analgésico, como antiinflamatorio, como antipirético, pero también como cardioprotector a dosis más bajas en adultos. Para usarlo con esa indicación hubo que hacer los estudios clínicos de que si era cardioprotector, por esto, los pacientes lo recibieron y se hicieron el fase 1, fase 2, fase 3, y se presentan los papeles y se aprueba. No es que porque ya se comercializa la aspirina, yo puedo prescribirlo, el médico puede prescribirlo como cardioprotector. Tiene que estar aprobado. Por lo tanto, solo se puede indicar en lo que está aprobado por las agentes reguladoras. Y puede estar aprobado en otro país, en Estados Unidos lo pueden haber aprobado para uso en X, pero si aquí en el ISP no ha sido presentada la solicitud de uso, tampoco se puede prescribir. Y eso tiene una vía de administración y vamos a tener nuestros efectos secundarios o adversos. Tenemos todas las contraindicaciones que también, es decir, como dijimos hace un rato, preguntaron, hay ciertos antiinflamatorios que no están recomendados, están contraindicados en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Hay casos, por ejemplo, en general salen mencionadas las alergias. O hay distintas contraindicaciones que dicen, no, pacientes embarazadas, por ejemplo, o niños, o etcétera. Después tenemos, bueno, la dosis, que en general a la población se le informa poco de la dosis para evitar la automedicación, y algunas consideraciones especiales de almacenamiento o de consumo. Por ejemplo, consúmase con alimentos o después o en ayunas o en las tardes, o almacénese en el refrigerador a 4 grados, por ejemplo, también es una indicación. Entonces, bueno, la forma farmacéutica es la forma física en la cual nosotros vamos a llevar el medicamento, nuestro principio activo, a este organismo vivo. Y lleva tanto el principio activo como todas las moléculas coadyuvantes o que incluso mencionamos hace un rato, todo lo que son. Y de cuál se va a hacer o cuál se va a usar depende primero de las características físicas y físico-químicas del principio activo, es decir, de la molécula. Es soluble, es estable,
¿Qué pasa con la luz? ¿Es estable a la luz, a la temperatura, a ambientes ácidos, a ambientes básicos? ¿Cómo lo quiero usar? ¿Para qué lo quiero usar? ¿En qué tipo de paciente lo quiero usar? Y entonces ahí aparecen los requerimientos. Por ejemplo, yo necesito un antiemético. Pensemos en muchos años atrás, por ejemplo, surgió la necesidad de que los pacientes vomitan y necesitamos darle medicamentos para que no vomiten. Obviamente, no se los vamos a dar en un comprimido porque lo va a tomar y lo va a vomitar. Entonces, o se da en supositorio o se da en un inyectable. Si queremos que sea de autoadministración, es mejor tenerlo en supositorio. Si ya va a requerir de un personal especializado, va a ser puede ser inyectable para usarlo en la urgencia, por ejemplo, que lleguen con deshidratados y con vómitos, generalmente ahí va a ser vía inyectable. Si quiero, etcétera. Si es de urgencia, puedo querer que sea sublingual, de autoadministración, por ejemplo, para el paciente cuando están sufriendo angina, dolores de pecho, tienen condiciones cardíacas, podría tener el paciente, tiene o para el dolor también, algunas emergencias de dolor, migrañas muy excesivas, digamos que el paciente queda muy complicado, puede tener una sublingual, por ejemplo, y así. Y después, bueno, condiciones fisiológicas y patológicas, los vómitos, las diarreas, como le decía yo, si el paciente está consciente o no, si si tiene problemas gástricos, si tiene problemas cardíacos, etcétera, me van a ir condicionando las necesidades de las formas farmacéuticas. Entonces, si nosotros vamos a dividir las formas farmacéuticas en su vía de administración, en general tenemos dos grandes clasificaciones, las enterales, que se refieren a que son administradas por el tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el recto, desde una vía sublingual hasta un supositorio, o las vías parenterales, que en términos estrictos de definición significa que es diferente al intestino, enteral y parenteral, tracto gastrointestino, no intestino. Pero en general aquí en las parenterales se deja mucho para lo que son todo lo que es inyectable en sus distintas formas. Y aquí aparecen muchas veces también las tópicas o locales. Aquí hay un esquema de vías de administración, porque la vía de administración también puede condicionar qué forma farmacéutica, o para una misma vía de administración puedo tener distintas formas farmacéuticas. El ejemplo más clásico es la vía oral. En la vía oral yo puedo administrar soluciones, suspensiones, comprimidos, cápsulas, comprimidos recubiertos, 1000 maneras de administrar por vía oral, muchas maneras de administrar un fármaco. Pero ya, por ejemplo, para una intravenosa, solamente las restricciones son más amplias. La sublingual, intratecal, transdérmica, inhalación, tópico, subcutáneo o intramuscular, aquí aparecen las parenterales con las jeringas. Entonces, tenemos muchas y cada una tiene sus consideraciones, como por ejemplo lo que aparece aquí, que es el efecto primer paso. Lo vamos a mencionar. Que es nuestro amigo hígado. Nuestro amigo hígado, por un tema anatómico, hace que todas las administraciones orales, parte de la rectal, pasen primero por el hígado antes de llegar a la circulación. Y por lo tanto ahí tenemos una posibilidad de que por metabolismo ya perdamos parte de la dosis antes de siquiera llegue a la sangre. Bueno, la selección de la vía de administración, obviamente que depende de la rapidez con la que yo quiera el efecto, cómo está el paciente, qué propiedades tiene el medicamento, dónde lo necesitamos y qué formas farmacéuticas tenemos disponibles. Aquí tenemos las tres clasificaciones. Entonces, lo que yo le decía, por ejemplo, por vía oral podemos usar soluciones, suspensiones, cápsulas, comprimidos, grajeas, polvos granulados, etcétera. Vía sublingual, en general, solo una, que son los comprimidos sublinguales. Y la vía rectal tenemos los supositorios, pero también tenemos los enemas, que son en forma líquida. La vía endovenosa siempre son soluciones acuosas. A la sangre yo no puedo llevarle algo que no sea acuoso por incompatibilidad con el plasma. Tiene ciertas características, tiene que ser isotónica, pH 7,4, estéril, por supuesto. Y la forma en que yo lo administro es la que puede variar. Puede ser en un bolo intravenoso, es decir, de una vez vienen con una jeringa a la vía y administran todo el volumen de una vez, o cuelgan un frasco o una bolsa
y va con una infusión en el tiempo. En cambio, la intramuscular ya tiene otras características. Me permite, también puede recibir soluciones acuosas, pero también me permite recibir soluciones oleosas. Si aquí alguno de ustedes necesita vitamina B12 cada cierto tiempo, sabrá que es una solución oleosa, roja, que se administra por vía endovenosa, intramuscular, o algunos antibióticos también son oleosos. ¿Por qué son oleosos? Porque solubilizan el principio activo. Ese principio activo no es soluble en medio acuoso, por lo tanto, se recurre a una solución oleosa para que esté disuelto y podamos administrarlo. Incluso se pueden administrar suspensiones, es decir, yo tengo un polvo que se reconstituye y se inyecta. Es decir, está en forma sólida el principio activo. Cuando es una suspensión, no es una solución homogénea, estamos en dos fases, tenemos el principio activo va suspendido, es decir, está en fase sólida, y todo el resto del vehículo es líquido. ¿Por qué? Porque yo lo deposito en el músculo y eso me da la oportunidad de que pueda. En cambio, una vía endovenosa no hay ninguna posibilidad de administrar un polvo en suspensión, porque voy a provocar una embolia en alguna parte periférica donde ya las venas, digamos, el diámetro es muy pequeño y puedo provocar un problema de tipo embólico. Las vías subcutáneas puede ser soluciones a cosas vía jeringa o si no un implante. Hoy en día tenemos implantes, aquí habla de cilindros aglutinados, peles, son implantes. La vía inhalatoria, ya llegamos a lo que se considera tópico. La inhalación se considera tópica cuando es para tratamiento pulmonar, broncodilatadores principalmente. Intranasal, intratecal, que es en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, la raquidia, la anestesia. Y las vías tópicas propiamente tal, que son las que uno conoce más, son las que van directo a la piel, soluciones, pomadas, ungüentos, cremas, geles, parches. Y después las vías especiales, supositorios vaginales, óvulos vaginales. Incluso también están las gotas oftálmicas y las gotas óticas para también administración local en la zona donde se necesite administrar. ¿Qué significa esto? Que aquí no pasamos por la sangre. No pasamos por la sangre y eso es una de las ventajas. Mientras evitemos pasar por la sangre, menos efectos adversos en otros lados vamos a ver, porque si el fármaco no se distribuye a los otros lados, no va a llegar a esa zona. Y por lo tanto, termina siendo eliminado por la misma zona donde se puso. Por ejemplo, en la intranasal uno lo administra y termina pasando hacia la garganta y termina eliminándose por las heces. Entonces, la capacidad de absorción es muy poca. Los ojos también, incluso los lagrimales también, y se mantienen en la zona donde lo estamos administrando. Y si llegara a haber algún paso a la sangre, es a una concentración tan baja que no es sujeto de efectos adversos en general. Ok, una forma esquemática, aquí tenemos las vías oral, tanto la vía oral, rectal, inhalación, tópica, todos yo coloco el fármaco por fuera de una membrana y tiene que transitar hacia el sitio de acción. Ahora, pudiera ser que necesitemos, por ejemplo, en la oral que llegue al plasma y de ahí sea distribuido a la sangre, o puede ser que necesitemos que se quede, pero igual tiene que transitar hacia la zona de donde está el blanco terapéutico. Ya en la subcutánea intramuscular intraperitoneal necesitamos una aguja y pasar por romper la primera fase de la piel. La intravenosa pasamos más profundo, llegamos directamente a la sangre. Y en la intratecal pasamos directamente al sistema nervioso central, al líquido cefalorraquídeo. Bien, veamos esquemáticamente algunas ventajas y desventajas de cada una de estas vías. La oral es la que más se usa. Si uno va a la farmacia se encuentra con millones de cajas con distintas formas farmacéuticas orales. ¿Por qué? Porque es lo más conveniente para el paciente y autoadministración. Es fácil, es cómoda. Lo importante es el cumplimiento de la terapia, si es una vez al día, si es 2 veces al día, 3 veces al día, que se cumpla la frecuencia que se recomienda. Es segura y práctica, es de las más económicas y eficaces. Incluso hay las cápsulas estas que se separan en dos, o los comprimidos simples, hay distintos tipos de comprimidos, son de los más baratos que se pueden formular. Incluso yo pudiera con un lavado gástrico extraer la dosis.
Si hubiera una intoxicación, por ejemplo, y hay tiempo de llegar a un servicio de urgencia, se hacen lavados y yo pudiera retirar parte de la dosis consumida en el paciente. Las desventajas, en general, pueden provocar irritación gástrica por sí mismo y también por mecanismos de acción. Es decir, los analgésicos antiinflamatorios son estructuras químicas ácidas, tienen funciones ácidas, y además por mecanismos de acción de inhibición de prostaglandinas también provocan gastritis. Entonces son irritantes por contacto y por mecanismo en ese caso, pero algunos son irritantes per se. O por ejemplo los antibióticos que destruyen la flora bacteriana y por lo tanto nos provocan, perdemos la protección y tenemos gastritis. Entonces ahí hay que ver si se puede, la recomendación que se consuma con alimentos o usar otra vía de administración si es muy grave. Otra desventaja es que nos vamos a encontrar, y lo vamos a ver con mucho más detalle en la próxima clase, digamos, cuando hablemos ya de absorción, es que nos vamos a encontrar con, tenemos un pH ácido, ¿cierto?, en el estómago, y después un pH neutro en el intestino, 1 a 3 más o menos, y aquí 5 a 7 más o menos, dependiendo. Y por lo tanto, como buenos químicos que ya están siendo, sabrán que las hidrólisis ácidas son tremendamente destructivas. Por ejemplo, no se pueden administrar aminoácidos casi, a menos que se protejan los grupos. Químicamente se haga una modificación química, y eso hace que, por ejemplo, la insulina no se puede administrar por vía oral, porque pasa al estómago y se destruye todo el enlace aminoácido, son súper lábiles al ácido. Y por lo tanto, los péptidos no los podemos administrar por vía oral. Y además a veces también son muy grandes. Las moléculas son muy grandes y también el tamaño influye en la absorción. Digamos, la absorción tiene cierta, la difusión pasiva tiene cierta capacidad de tamaño que pase por las membranas, y por lo tanto si la molécula es peptídica, muy casi proteica, no vamos a tener posibilidad de que se administre por vía oral porque no se va a absorber. Aparte de que se puede destruir, por más que la protejamos, por tamaño tampoco puede pasar. Y después tenemos lo que les mencionaba, que es esta inactivación a nivel hepático que ocurre en todas estas vías, en la vía gástrica que usa el estómago, que la absorción ocurra ahí, porque anatómicamente partimos por la boca, va a pasar por el estómago, pero puede ser que la absorción ocurra en el estómago o en el intestino. Tanto en el estómago como en el intestino hay este efecto, el C, ocurre en un 100% de los casos. Toda la dosis que se absorbe por vía gástrica, por vía intestinal, pasa primero por el hígado. Y en el caso de la vía rectal, más o menos puede llegar hasta un 50% de la dosis o menos incluso. ¿Qué significa eso? Este efecto, primer paso. Aquí tenemos un ejemplo y aquí está la distribución anatómica. Por esto también es importante saber dónde están colocadas las cosas y cómo están conectadas entre sí los distintos órganos. Todo esto tiene una conexión. Aquí sale con un nombre de un fármaco, el felodipino, 100% la dosis. Esta es la tráquea, viene para acá y va a pasar primero por el estómago. En este caso, esa absorción va a pasar por el estómago, vaciamiento gástrico, va a llegar al intestino. En el intestino se va a disolver, se va a pasar a fase homogénea, va a estar disuelto, y insisto mucho en la palabra disuelto, en absorción la voy a repetir mucho más, porque lo que se absorbe son moléculas y no partículas. Tienen que entender la diferencia entre una partícula sólida y una molécula disuelta. Las moléculas son las que difunden, las partículas no, porque son aglomerados de moléculas. Además, estado sólido. Entonces, la molécula aquí, ya la tenemos aquí, está dado vuelta esto, pero está acá, y pasa por el enterocito y llega, ¿a dónde nos llega? A la vena porta, que está aquí, que está en gris. Y de la vena porta, anatómicamente no lo podemos evitar, pasa por nuestro amigo hígado, con toda su maquinaria de metabolismo funcionando. Entonces, todas las dosis que nosotros damos por vía oral que impliquen absorción gástrica e intestinal, el 100% de la dosis va a pasar por el hígado. Y aquí se me puede metabolizar y llegar, en este caso salen dos ejemplos, pero podría, y aquí viene el concepto de biodisponibilidad, una fracción de la dosis
toda la dosis o una fracción de la dosis va a llegar a la sangre. Y eso me define la biodisponibilidad. Del 100% que yo administré, ¿cuánto me llega a la sangre? El 100%, entonces todo biodisponibilidad al 100%. La mitad biodisponibilidad al 50%. 15%, la biodisponibilidad es un 15%. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de formular, porque yo sé que voy a perder o el 75, o el 85, o el 50, o nada de la dosis. Para cada fármaco hay que saberlo. ¿Sufre efecto primer paso o no sufre efecto primer paso? Y lo otro es que si sufre efecto primer paso, ¿qué metabolitos se me generan? Porque esos también van a ir a la circulación sistémica. Es decir, en este caso, si llegó un 15%, ¿qué pasó con el otro 85%? ¿A qué se me transformó? ¿Qué sustituyentes se le pusieron? ¿Se fueron a las heces por la vía biliar o se fueron a la circulación sistémica? ¿Y esos metabolitos son activos farmacológicamente o son tóxicos o son inocuos? También hay que saberlo. Y entonces, como ahora van a ir después a la clase de CHAE, de química heterociclo, de análisis espectroscópico, y ese nombre tiene su razón de ser, por algo no es orgánica 3 simple para ustedes, es porque todo lo que es el estudio del metabolismo y qué metabolitos se producen, hoy en día pasan por sí o sí por un análisis espectroscópico, masa, masa, masa y masa, identificación de productos del metabolismo, sí o sí pasa por masa. Necesito saber qué producto se le puso un metilo, se le puso un grupo nitro, se le rompió por la mitad, se abrió un sustituyente. Eso, la única manera que yo tengo de hacerlo es haciendo espectroscopías de tipo masa para identificar qué metabolitos son los que se están generando y tengo que informarlo también en mi dossier de aprobaciones y también demostrar si son inocuos o no, porque pudieran ser más tóxicos. O a veces el efecto farmacológico se mantiene en el tiempo porque el metabolito es activo y tiene un tiempo de vida mayor. Entonces el principio activo me genera un efecto, voy a inventar valores, de 2 horas, pero el metabolito que se generó, ya sea por primer paso o por metabolismo general, porque después que va la sangre vuelve a pasar por el hígado, metabolismo general, puede ser que el metabolito, que también es activo en el blanco terapéutico, en el receptor, tiene un tiempo de vida media de 10 horas y eso me sostiene el efecto farmacológico. Entonces a veces pasa que yo tengo en células un efecto X, pero cuando lo tengo en vivo el efecto me dura mucho más. Y ahí el metabolismo puede estar jugando a favor, el metabolismo no siempre juega en contra. Igual hace un rato alguien preguntó por las prodrogas, que en el fondo, si en el ácido, se me destruye en el ácido del estómago, yo le puedo poner un sustituyente que lo haga estable a pH ácido, se absorbe, pasa por el hígado, pero esa molécula no es activa farmacológicamente hablando, pasa por el hígado, se rompe ese sustituyente y entonces nosotros generamos el fármaco, la estructura activa. Porque existe, no sé si lo vieron, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda del concepto de farmacóforo? ¿Les suena? El profesor Álvarez no se los mencionó en el medicamento y su evolución, o con el profesor Díaz. ¿Hablaron del farmacóforo? ¿Les suena? Así, por último, díganme si les suena, que lo han escuchado, no la definición. ¿Sí? ¿No? A ver. Me suena bien, por lo menos, vea que le suene, me basta con que le suene y yo se lo refuerzo acá. Me suena bien, que me alegro que le suene a alguno que más que sea, es decir, en alguna parte. Resulta que nosotros tenemos, voy a volver. ¿Ah? ¿Alguien quiere decir algo? Voy a dejar esto más en limpio aquí para poder dibujar. Nosotros podemos tener una estructura química y esto se asocia a farmacóforo, por ejemplo, en espectroscopía, en UV visible, sobre todo en absorbancia, existe el concepto de cromóforo. ¿Le suena cromóforo más que farmacóforo? El cromóforo es la parte de la molécula que es la que absorbe y la que nos da el espectro que estamos viendo, porque tiene que ver con el color. Pero en farmacología yo puedo tener, por ejemplo, un sustituyente acá puedo tener otro, y aquí tengo otro sustituyente, y aquí tengo una cadena, un CO, bueno, inventar cualquier cosa. Ese es mi fármaco, ese es nuestro fármaco, que es súper bueno. Pero resulta que después en la parte más de teoría receptor y la farmacología molecular,
no necesariamente toda esta molécula es la que interacciona en el sitio activo del receptor o en el blanco terapéutico. Y entonces resulta que voy a hacerlo muy esquemáticamente, así, este es el sitio activo del receptor y la molécula entra, y aquí interacciona, se estabiliza por puentes de hidrógeno, hidrofóbicos acá, y aquí por ejemplo tenemos un nitrógeno, entonces aquí también. Y entonces esta parte del nitrógeno, el benceno y el carboxílico hacen que la molécula encaje perfectamente en el receptor, sea afín y haga el efecto farmacológico. Pero este sustituyente de acá y este sustituyente de acá, por ejemplo, este le puede estar dando mayor solubilidad para hace que difunda mejor. Y este ayuda a que la síntesis del nitrógeno, que algunos están ahí para ayudar porque son subproductos de síntesis y no se pueden sacar porque a veces ustedes saben que le pongo efecto inductivo, para que yo ponerle el sustituyente acá, necesito ponerle otro acá que me favorezca las configuraciones electrónicas para hacer la síntesis. Entonces algunos sustituyentes están ahí porque quedaron de la síntesis para optimizar la síntesis. Entonces esta zona de acá, solo esta zona de acá es el farmacóforo. Que es la parte de la molécula que es farmacológicamente, que es responsable de la actividad farmacológica, del efecto farmacológico, de la interacción con el blanco terapéutico. El resto viene de acompañamiento, puede ser por la síntesis o porque les confiere propiedades farmacocinéticas X. Entonces, en general el concepto de prodroga es cuando yo, por ejemplo, hago una modificación acá, porque, por ejemplo, esto pudiera ser, entonces yo aquí le pongo una molécula, un sustituyente voluminoso aquí, más grande, para que sea estable en el medio ácido. Pero al ponerle este sustituyente, ya no puede interaccionar con el receptor, porque ahí ahora hay algo que me le está impidiendo. Se cambian las interacciones. Entonces esa molécula farmacológicamente no es activa en el receptor, pero es estable a pH ácido, pasa al hígado y en el hígado se rompe. Y entra esta misma a sangre y tenemos un efecto. Entonces es el concepto de prodroga. Yo la modifiqué para darle ciertas propiedades, pero yo necesito que sea transformada químicamente, ya sea principalmente por el metabolismo hepático, en la molécula que es activa farmacológicamente. Y ese es entonces el concepto del farmacóforo. ¿Profe? Sí, dígame. ¿Y no sería más fácil a lo mejor poner una barrera física entre la molécula, por decirlo así, y el medio, a que modificar la misma molécula? Depende. Vamos a ver ahora digamos, cuando lleguemos a los comprimidos, estamos en la fase vía oral, existen comprimidos que se llaman de recubrimiento entérico, en que yo al comprimido le pongo una capa que hace que eso no se disuelva en pH ácido. Y el comprimido pasa como tal al intestino, y a pH neutro se disuelve este recubrimiento y el principio activo se cede, se solubiliza y se absorbe. Perfecto. Pero ¿qué pasa si por condiciones de ionización, vamos a verlo también en absorción, este fármaco es de absorción gástrica y no es de absorción intestinal? Porque pasa, algunos solo se absorben en el estómago y no en el intestino. Entonces ahí no me sirve. Yo lo necesito disuelto en el estómago para que se absorba en el estómago. Porque si pasa al intestino no se absorbe. Entonces ahí no me sirve. Pero sí se usa la estrategia de recubrir el comprimido, no a la molécula, digamos al comprimido, a la forma farmacéutica, para que pase directo al intestino. Esos son de recubrimiento entérico. Sí, es válida la pregunta y se usa. Es un mecanismo que se usa. Bueno, entonces tenemos estos fármacos que la inactivación hepática, y está todo, bueno, con Mario van a hablar más de prodroga, y algunos medicamentos no se absorben en el tracto gastrointestinal, tenemos un problema y no sufren buena absorción y por lo tanto es complejo. O que es muy lenta la absorción, también es una complicación. Bueno, y no se puede, esta vía no se usa en pacientes que estén con vómito o que estén inconscientes. Entonces yo necesito, en intrahospitalario, en general, por la rapidez también de los efectos y todo, si el paciente está en condiciones de tomar, la enfermera viene con una bandeja, con los vasitos,
y se toma con el agua, pero también viene con una aguja, con una jeringa y me inyecta. Y si yo estoy inconsciente, todo tiene que ser por inyectable. Y endovenoso. Ahí en general, a menos que sea subcutáneo o alguna hormona especial, el resto va todo endovenoso porque lo primero que uno le hacen cuando llega a un hospital generalmente es ponerle una vía y de ahí ya parte toda la administración. Bueno, soluciones orales, muy rápidamente nosotros tenemos en general las soluciones acuosas, todo lo que son las gotas, soluciones orales de consumo gástrico, por ejemplo, todo lo que es el Viadil, porque sale más fácil mencionar una marca, pero todos los que son también, digamos, bueno, para los dolores de estómago. Existía por mucho tiempo, no sé, siquiera si hoy día ya se está ahí, ya los de tecnología podrán preguntarles los elixir, que era una mezcla entre alcohol y agua. Después también tenemos los jarabes, que son azucarados. Hoy en día se está tratando de tender a que sean endulzados y no azucarados por el tema del azúcar, pero en el fondo eso lo que hace es facilitar el consumo. Hay medicamentos que tienen muy mal sabor, incluso a veces en comprimido, uno se toma un comprimido y por ejemplo, se reporta, por ejemplo, en el caso de la sopiclona. La sopiclona es un inductor del sueño, un hipnótico, pero la gente se lo toma y queda con un sabor amargo, a pesar de que se lo tome rápido y con agua, queda con un sabor amargo en la garganta. Entonces, algunos casos, sobre todo para niños, se trata de darle un sabor y endulzarlo para que sean mejor recibidos por el paciente. Ahora, igual es complicado porque hay que hacerle entender al paciente, que puede ser un niño, que esto no es un dulce, no es para tomárselo cuando él quiera, sino que es un medicamento para tratarle una enfermedad que lo va a ayudar y todo, pero y el sabor está ahí para ayudarlo, pero no para que se lo tome cuando quiera. Lo que pasa con las vitaminas C, por ejemplo, que son dulces y la gente los usa como dulce, digamos, los usa casi como un confite. Y es una vitamina de la cual no está recomendado abusar tampoco de la dosis. Entonces, bueno, hoy en día tenemos todo lo que son jarabes sin azúcar también, pero ayudan al cumplimiento de la terapia. Es más fácil darle. Ahora, parámetros físicos. 20 gotas de una solución acuosa hacen 1 gramo por densidad, por volumen y densidad. Pero si la solución es alcohólica, 1 gramo lo hacen 40 gotas. Por lo tanto, no siempre son 20 gotas. Y depende de qué sea la solución y depende de qué dosis se necesite. Entonces ahí hay que tener cuidado en la administración. Y lo otro es el que se dosifica por cuchara. Lo ideal ahora es dosificar por volumen. En general el Viadil son gotas, pero en general en el resto es por volumen, 5 ml, 10 ml. Mucho tiempo se recomendó usar cuchara, decía cuchara sopera 15 ml, pero si hoy en día van a alguna tienda que venda cuchillería, Falabella, cualquiera, y van a la sección de cuchillería, miren las cucharas soperas. Hay una así, otra así, otra así, otra más grande, otra más honda, otra. Hay 25 versiones de cucharas soperas hoy en día. Y también de cuchara de té y de cucharita. Entonces ya no es un volumen estandarizado el usar las cucharas. Entonces mejor, para eso traen un vasito, y si no, y si el vasito se perdió, una jeringa. Sin aguja, por favor, una jeringa para tomar el volumen. Y ya, entonces, pues, incluso para uno como adulto, se usan mucho las jeringas para dar volumen a los niños porque es más rápido que hacerlos tomar, se le pone la jeringa y tragan. Pero incluso para uno, si no tiene con qué medir un volumen de 5 ml porque el vasito se perdió, se cayó, se pisó, se rompió, se lo comió el perro, usen una jeringa, busquen una jeringa y midan a las jeringas más grandes, llegan a 10 ml fácilmente. Y yo puedo controlar el volumen que controla la dosis. Y no es por juego, es porque necesito una dosis estandarizada. Después están las gotas oculares, va saliendo un poco el tracto gastrointestinal, las nasales, pero perfectamente. También podemos administrar suspensiones. ¿Qué es una suspensión? Ahí tenemos 2 fases. Tenemos el principio activo va microparticulado, insoluble en el solvente, que es el agua probablemente, va suspendido. Y mucho lo vamos a ver en muchos antibióticos. Los antibióticos uno compra y viene el frasco con el polvo liofilizado, que facilita suspenderlo después, resuspenderlo.
y viene con la indicación de usar un volumen de agua en el frasco, se agita bien y se usa por las 5 o 7 días que se debe usar. Eso porque el principio activo no es estable en agua por mucho más tiempo y por lo tanto necesitan, puede sobrevivir bien y se guardan en el refrigerador generalmente una vez resuspendido para mantenerlo a 4 grados, para que tampoco haya efecto de temperatura y mantener la estabilidad a bajas temperaturas es más larga en el tiempo. Entonces ahí hay un tema físico-químico, si no se daría listo ya suspendido. Si la molécula no se puede, se da con polvo para resuspender. Entonces aquí siempre el objetivo tecnológico es favorecer la terapia y sobre todo mantener la estabilidad del fármaco para que se pueda consumir. Y en los comprimidos, bueno, esos son más los conocidos, tenemos comprimidos ranurados que podemos partir. Hoy en día tenemos estas famosas guillotinitas chicas, cajitas que se pone el comprimido, se aprieta y rompe cuando no vienen ranurados sobre todo. Y eso es bastante útil, pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, los que hablamos recién, que son los comprimidos de recubrimiento entérico, no se pueden partir. No vienen ranurados de partida y tampoco se puede usar la guillotina. ¿Por qué? Porque al romperlo voy a exponer esa fase al estómago y están con el recubrimiento para que el ácido del estómago no entre en contacto con el principio activo. Por lo tanto, por lo menos por 45 minutos, que es el tiempo entre 45 minutos y 1 hora, que es el tiempo que el fármaco está en el estómago antes de pasar al intestino, lo voy a tener sufriendo hidrólisis ácida. Por lo tanto, la dosis que me va a llegar al intestino ya va a ser menor. Entonces voy perdiendo capacidad de terapia. Y después dicen, no, es que no me hizo nada. Este medicamento no me hace nada. Claro, estoy partiendo como loco, le saco la mitad del recubrimiento entérico. Entonces la mitad, todo 10-15% de la dosis la podría perder por el tiempo que está en contacto con el ácido. Entonces, las recomendaciones, eso dicen, no fraccionar, no se deben partir. Y después tenemos comprimidos de liberación prolongada, en que también se involucra tecnología para que se vaya liberando. Hay algunos que los necesitamos, por ejemplo, en analgesia. Yo necesito que el principio activo se ceda rápido para que se absorba y pase la sensación de dolor. Pero, por ejemplo, en un efecto crónico, yo ojalá el fármaco se dé una vez al día y el comprimido durante unas 3-4 horas esté cediendo lentamente el principio activo y entonces yo mantengo una concentración. Entonces depende de lo que quiera manejar. No hay que demonizar el comprimido que casi se te disuelve en la garganta si lo tomas con poca agua, a uno que es de liberación prolongada. Obviamente que mientras más tecnología le pongamos a la forma farmacéutica, más cara, más alto es el costo, porque tiene más tecnología. Nuestras amigas cápsulas son súper simples, son de gelatina, se disuelven, son las que se abren. Ahí no necesito comprimir, solo pongo el principio activo con algunos excipientes, las lleno y se comercializan. Se reblandecen y se disuelven muy rápidamente, entonces ceden rápidamente el principio activo al tracto gastrointestinal y son muy baratas. Entonces, bueno, el fármaco nosotros tenemos nuestro principio activo, después tenemos nuestros excipientes, que depende de la forma farmacéutica, y todo eso se mezcla y se le da un peso para que el comprimido pese cierta cantidad. Profesora, y en el caso de las hormonas, hay situaciones donde nos hacen partirlas, pero su efecto disminuye. ¿Me estás preguntando si el efecto disminuye o me estás diciendo que el efecto disminuye? ¿Falta el signo de interrogación o no? Estoy leyendo el chat, chicos. No, en general... Permiso, profesora, sí, dale, disculpe. Dale. Es que en este caso, por ejemplo, yo tengo una mamá con hipotiroidismo. Entonces a ella le hacen fraccionar la pastilla. Sí, yo también la fracciono. Sí, y ella dice que no puede fraccionarla así como previamente, porque si no pierde el efecto. ¿Eso es Esa correcto? es la indicación que le dan. La verdad que habría que entrar a estudiar la estabilidad de la levotiroxina si hay hipotiroidismo. Pero yo la fracciono, la verdad. No he leído que no se puedan fraccionar, yo la fracciono. Ahí en el tema del fraccionamiento también es importante tenerlo en cuenta y tiene que ver con este mismo caso. Mi mamá en el consultorio ella tiene que tomar 75 microgramos de levotiroxina.
pero el consultorio no tiene toda la levotiroxina, Leutirox, tiene millones de dosificaciones comercializadas, y ahí uno ve, son todos comprimidos iguales, hay de 25 microgramos, de 50, de 75, de 88, de 100, de 125, y creo que de 150. Todos son cajas distintas, con colores distintos, Eutirox de tanto. Todas esas, ¿por qué? Porque es súper variable la dosis que necesitan las personas. Y entonces hay personas que, por ejemplo, pero entonces en el sistema público no tienen disponibles todas las formulaciones. Y entonces, por ejemplo, mi mamá que tiene que consumir 75, le dan de 100 y la tiene que fraccionar, es decir, tiene que partir una por la mitad, son chiquititas, y esa otra mitad volver a partirla por la mitad y tomarse media y un cuarto para llegar a los 75. Entonces, como yo tomo de 50, mi mamá me pasa las de 100, yo las parto y ella compra, yo le compro de 75 para que ella las tome de 75, porque las dos tenemos que tomar. Pero ahí hay un tema, porque a veces te piden fraccionar y la pastilla es bien chica, cuando tú ya la mitad queda chica, la mitad de la mitad pierde, se te va cayendo, entonces igual es complicado, aunque no sea inestable, aunque no pierda el efecto farmacológico, a veces fraccionar cosas muy pequeñas se vuelve una complicación, ni con guillotina, igual se pierde. Yo personalmente no he leído que hay un efecto de pérdida de efecto, que hay una pérdida de efecto producto de del fraccionamiento del el Eutirox o la levotiroxina. No lo he leído, no es que no exista, no lo he leído. Ahora, yo, en mi caso personal, yo uso de 100 fraccionado a la mitad y yo cuando me llega el blister de 100, los fracciono todos y los guardo en una caja. Y mis niveles de hormonas se mantienen, de hormonas tiroideas en el control médico están perfectos, no tengo problema, yo personalmente. Entonces, ahí hay que jugar quizás un poco con el sistema. No, pero no lo he leído, habría que revisarlo. Eso. Bueno, vamos a ir terminando ya, queda poquito, son 10 para las 11, así que vamos a ir ya terminando la clase de hoy. Tenemos, bueno, distintas fórmulas, como les digo, y eso es importante porque hay que entender cómo eso nos puede jugar en el efecto. Y con esta diapo termino la clase por hoy. Aquí tenemos el ejemplo de cómo la forma farmacéutica, por más que la vía de administración sea la misma, que es oral, nos cambia el tiempo en que empieza el efecto, inicio de acción, que a veces queremos que sea rápido, a veces no nos importa que sea tan rápido, y a veces nos hace que la administración sea más continua o que la administración sea más espaciada en el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las cápsulas que yo les decía, estas que se rellenan, son de liberación rápida, y por lo tanto, apenas llegan, empiezan a disolverse, empiezan a liberar, y esto es concentración plasmática en el tiempo. Es un perfil de concentración, y uno lo menciona así, el perfil de concentración, estamos hablando de concentración plasmática en función del tiempo. Entonces, rápidamente tenemos presencia del fármaco en la sangre. Ahora, como estamos hablando de una dosis única, rápidamente ocurren los procesos de eliminación también, y el fármaco pasa un tiempo X en que ya no lo tenemos presente en el organismo. Y entonces, considerando otro punto también importante, que es cuál es la concentración mínima, por ejemplo, vamos a ver después en absorción, necesitamos mínimo esa concentración para tener efecto, porque a veces hay presencia, pero ya no es efectiva. Entonces, desde aquí hasta aquí tuve efecto farmacológico. Si yo necesito continuar con el efecto, la persona tiene que tomar otra dosis para tratar de hacer esto, y tratar de hacer esto, y tratar de hacer esto. Entonces tiene que tomar aquí, pongamos que esto a las 0, a las 4, a las 8, a las 12. Es decir, ahora, si es un efecto puntual, un analgésico para un dolor de cabeza y se me pasa, perfecto. Si yo recubro la tableta o es de absorción intestinal el medicamento, tiene que pasar todo el tiempo en que está en el estómago, que es más o menos 45 a 1 hora, el tiempo en que el fármaco, la forma farmacéutica está en el estómago o el principio activo se cedió, pero no se disuelve en el estómago por el pH y pasa al intestino.
y recién en el intestino se disuelve la molécula, la partícula, y se absorbe y tiene este perfil de concentración que es más o menos igual al anterior. Pero nos demoramos 1 hora en empezar a tener el efecto. Si yo estoy con un dolor de cabeza, yo creo que se me pase ahora, no quiero que se me pase en 1 hora más, ¿cierto? Entonces, dependiendo, son todas fórmulas. Y lo otro es que yo puedo, bueno, usar cápsulas o usar, por ejemplo, una matriz polimérica, dependiendo. Por ejemplo, en las cápsulas a veces lo que se hace es poner gránulos con distintos recubrimientos. El mismo concepto, es decir, una mezcla de estos dos. Entonces yo tengo el recubrimientos que se disuelven en el estómago y yo tengo absorción en el estómago y entonces empiezo a tener concentración y después tengo gránulos que se disuelven y se absorben en el estómago, en el intestino. Pero llévatelo si yo no lo voy a usar. Les escucho hablar a alguien, Bueno. no sé si es en la sala o José Sandoval que estoy escuchando, por si acaso. ¿De qué? Parece que no me está escuchando. Y después, ya vamos terminando, la matriz o una matriz polimérica que va haciendo una sesión en el tiempo. Pero finalmente, en estos dos casos, yo consigo tener a lo largo de las 12, en este caso 12 horas o 24 o 12 horas, por ejemplo, una sesión de fármaco. Y por lo tanto, la administración es 1 cada 12, por ejemplo. A las 0 y a las 12, por poner un ejemplo. Entonces aquí yo tengo administración 2 veces al día. En este otro puedo tener que, si necesito, a las 4 horas ya necesito estar tomándome otro. Entonces lo importante de esta diapo es cómo la forma farmacéutica me puede afectar el inicio de acción, el tiempo que está durando el efecto farmacológico, y por lo tanto condiciona la frecuencia de administración y eso condiciona también el cumplimiento. Nuevamente, si yo a ustedes les digo, tómense esto cada 4 horas, cada 6 horas es un cacho, es a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche, a las 12 de la noche. Tengo que poner una alarma. En cambio, si le digo ya 3 veces al día, por lo menos unas en la mañana, otras en la noche y la otra a la hora de almuerzo, después de almuerzo, ya. Un poquito de frecuencia. Ahora, pues, si es cada 12, mañana y noche. Si es 1 vez al día, elijo, dependiendo, se puede elegir, si se puede elegir en la mañana o en la noche. Perfecto. Incluso hay algunos, bueno, y para eso existen los pellets, o los implantes, o los que hacen que dure 3 meses, o dure 1 semana, o dure 5 años. Todo eso apunta a mejorar el cumplimiento de la terapia. Que la terapia se cumpla, porque la teoría es perfecta. El problema es cuando lo dejamos en manos del paciente, sin maldad, sino que en manos del paciente que tiene que hacerse responsable de la administración. Y muchas veces no puede. O es olvidadizo. Es decir, yo tengo millones de amigas que sus pastillas anticonceptivas parecían un cielo estrellado. Es decir, para eso no tomes pastillas anticonceptivas. Si se te van a olvidar 5 en el mes, no tomes pastillas anticonceptivas. Entonces mejor usa un sistema de liberación que sea 1 vez a la semana, o un implante que dure o un anillo que dure 3 meses, o un implante intradérmico o un dispositivo que dure 3, 4, 5 años. Entonces, ahí va, depende. La teoría funciona, si la pastilla anticonceptiva se toma todos los días, perfecto. Pero hay pacientes que no lo logran cumplir, sin maldad, no lo logran, por distintas consideraciones. Entonces, ahí necesitamos otras formas farmacéuticas que nos ayuden al cumplimiento de la terapia. Chicos, ¿alguna pregunta? Vamos a ir terminando acá hoy día porque ya son 10 para las 11 y se van otros a clases y también ya estamos cumpliendo el horario. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces los dejo, les voy a subir el PDF con las PPT pasadas en 2 por hoja y los videos después de que se generen, también los voy a dejar. Y el próximo viernes no hay clase, es Semana Santa, así que pueden rezar y no se conecten a farmacología porque no voy a estar a las 8:30 el Viernes Santo conectada. Nos vemos en 2 semanas más. Ahí les avisamos si va a ser presence, cómo vamos a funcionar. Que estén bien. Chao, chao. Yo las veo cuando pasan. No, profe, gracias. Ahí los veo en la Chao, semana. profe, gracias. profesora. Chao, chao. Muchas gracias.